A continuación vamos a desarrollar el video creado colaborativamente por parte de Ana María Salazar Velandia, Natalia Soto García y Osiel Barón Castaño. El desarrollo de este ejercicio es basado en el taller del eje 2 y hemos tomado la primera opción y consiste en realizar un video sobre la corteza cerebral señalando las distintas áreas de Brodmann y las funciones correspondientes. Posteriormente se va a incluir en el video los diferentes planos anatómicos, seguidamente un ejemplo de cada una de las patologías específicas en cada área. Quiero inicialmente dar ubicación aquí a la herramienta que nos ha proporcionado la Fundación Universitaria del Área Andina, denominada Videoteca, donde podemos observar la corteza cerebral en sus diferentes matices. Aquí podemos observar, vamos a reagruparla nuevamente, entonces rearmamos, volvemos y volvemos bueno, aquí observamos la corteza cerebral como tal, sustancia gris, ¿sí? Cerebelo, ¿sí? Todo el puente que corresponde aquí ya va hacia la médula espinal. Nos describe paso a paso, nos describe detalladamente las cortezas que tiene el cerebro. Bueno, pero quiero iniciar entonces con las funciones de las áreas de Brodmann. Hay que tener en cuenta que estas áreas de Brodmann son partes de la corteza cerebral que involucran obviamente las diferentes funciones cognitivas y conductuales del ser humano. Y dentro de ellas pues hay unas estructuras también internas que son complejas, que las podemos observar, ir observando poco a poco, hasta donde nos dé pues este gráfico como tal. He despojado cada una de estas capas para mirar un poco más allá. Sin embargo, tenemos otra herramienta aquí a la mano. Es un gráfico de las áreas de Brodmann que está distribuido numéricamente por hemisferios, entonces está mejor explicado con respecto para ir señalando la función de cada una de ellas. Bueno, dentro de este contexto tenemos un tipo de correspondencia que es la corteza motor, que corresponde a la corteza motora primaria. Esa corteza motora primaria la podemos observar en este gráfico 4, 6 y 8. Los números 4, 6 y 8, como lo observamos aquí con el cursor, ¿sí? Color rosado. Nos trasladamos entonces al gráfico, a la herramienta biblioteca y la podemos ubicar en este sector. Aquí en este sector que tenemos aquí. Seguidamente también observaremos áreas visuales, la corteza visual primaria, las áreas auditivas, lo que es tonotópico. Bueno, de acuerdo a la localización funcional, según el lóbulo cerebral, entonces tenemos el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal contiene áreas implicadas en el funcionamiento tanto del cognitivo, el habla y el lenguaje. Y estas son el área 4, 6 y 8 que ya les había señalado, que es esta área en este sector específicamente. Vamos acá, 4, 6 y 8. Luego el área 4 corresponde a la circunvolución precentral o área motora primaria, que es el 4, que lo observamos. Área 4, más o menos en este sector. Tenemos el área 6, que es el área motora premotora o complementaria. Área 6, aquí con el cursor lo observamos. Posteriormente tenemos el área 8, que es la anterior a la corteza premotora y facilita pues los movimientos oculares y anticipa los reflejos visuales. Área 8. Tenemos aquí el área 8. Si la observamos acá en el gráfico, área 8 está más cercana obviamente al lóbulo ocular, en este sector. Bueno. Posteriormente tenemos el área 9, 10 y 11, que son las encargadas de los procesos cognitivos como el razonamiento y el juicio, que pueden pues denominarse colectivamente como inteligencia biológica. Ese es el 9, 10 y 11 en este sector.
Bueno, 9, 10 y 11. Aquí lo tenemos desde otro plano, 9, 10 y 11 en este sector. 9, 10 y 11. Lo observamos aquí, 9, 10 y 11 en esta parte, en este sector. 9, 10 y 11. Bueno. Aquí observamos también las áreas 44 y 45, que la podemos observar aquí en este sector, en este corte, 44 y 45. Aquí las podemos observar también, 44 y 45. Y tienen que ver con el área de Broca, la que denominada o conocida pues como área de Broca. 43, 44 y 45, que la podemos observar aquí dentro de esta parte. Entonces, el área de Broca, así someramente, fue obviamente, de acuerdo a lo que citamos por allí en algún texto, nombrada por primera vez por un francés, un neurocirujano francés llamado Paul Broca, y él hablaba que descubrió que la función de esta área tiene que ver con las dificultades del lenguaje, o tenía que ver con las dificultades del lenguaje, y esta área de Broca está relacionada con el... pertenece al lóbulo frontal, como ya lo manifesté, pero va de la mano del lóbulo temporal con un área que se llama el área de Wernicke o Wernicke, y está compuesta por dos áreas, la 21 y la 22, que ahorita más adelante la voy a señalar. Bueno, entonces, área 44 y 45, área de Broca, la podemos observar aquí mejor. Posteriormente tenemos las áreas del lóbulo parietal, que desempeñan un papel en procesos sensoriales, procesos somatosensoriales, y tiene que ver con el área 3, 2 y 1, que la tenemos aquí. En este gráfico la podemos observar aquí en este, el mismo corte, 3, 2 y 1. Ellas tienen que ver específicamente con el 3, 2, 1, están ubicadas en la corteza sensorial primaria, y con el área 3 pues por encima de las otras dos. Si la observamos aquí, la 3 por encima de las otras dos en este sector, y ellas tienen que ver con la parte sensorial para el tacto y la parte sinestésica. Bueno, aquí la observamos en este sector, en este mapa. Observémosla aquí, que es más como en la parte central, en este sector. Bueno. Con respecto al área 5, 7 y 40 del mismo lóbulo parietal, 5, 7 y 40, aquí en este triangulito. 5, 7 y 40, aquí la tenemos, 7. Aquí también la observamos, 7, desde el otro plano, pero aquí los tenemos 7. Y aquí está específico, 5, 7 y 40, 5 y 7 y 40. Tienen que ver con, se encuentran detrás de la corteza sensorial primaria y se consideran áreas de asociación presensorial. Aquí se produce el procesamiento somatosensorial. 5, 7 y 40. Si lo observamos acá en el mapa, en este sector, está en este sector. Bueno. Luego el área 39, que es la circunvolución angular, área 39. Entonces, miremos en este gráfico, tenemos el área aquí 38, busquemos la 39, está en este sector. Área 39, el cursor no lo señala, área 39. Entonces, es más o menos ubicado en este sector, aquí en este mapa. Luego tenemos el lóbulo temporal. Dentro del lóbulo temporal hay unas áreas involucradas en el proceso de información, tanto la auditiva y la semántica.
y también tiene que ver con el olfato, ¿sí? Dentro de este lóbulo temporal tenemos el área 41. Observémosla aquí en el gráfico. Vamos a ubicarla. Área 41, que está aquí pequeñita, área 41, de la mano del área 42. Área 41 es la circunvolución de Hershey y es el área auditiva primaria en este sector. Observemos acá en el mapa, ¿sí? Y está aquí en este sector, claro, cerca al oído, aquí en esta parte. Aquí observamos, en el gráfico dice núcleo caudado izquierdo, putamen izquierdo, tálamo izquierdo, pero aquí en este sector más o menos se puede observar con este otro gráfico, lo podemos observar aquí, 41 y 42. Tenemos en el área 20, el área 41 pues tiene que ver con el área auditiva primaria. El área 42 tiene que ver con, proporciona un análisis pues más detallado aquí en el área, más detallado que el realizado en el área 41. Aquí en el área 42 se encuentra la detección y el reconocimiento del habla. Tener en cuenta también en este sector, claro, relacionado con la parte auditiva. En el área 21 y 22 también del lóbulo temporal, que corresponden al área de Wernicke, que ya lo había manifestado, que tiene asociación con el área de Broca, que pertenece al lóbulo frontal, pero están asociadas porque tienen que ver con el lenguaje, ¿sí? Con la asociación auditiva. Bueno, colectivamente pues trabajan entonces de la mano. Vuelvo y señalo aquí para hacerlo ver, 44 y 45, que son estas, 44 y 45 con el área 21 y 22, que la podemos observar aquí, 22 y 21 en este área, este sector. Y vamos al gráfico en esta área. Voy a quitar esta otra capa. Bueno, aquí en este sector, diría yo. Seguimos entonces con el área 21 y 22, como ya lo manifestaba, el área de Wernicke. Entonces ambas tienen que ver con el área de Broca sobre la asociación auditiva. Luego el área 37, que se encuentra en la parte posterior e inferior del lóbulo temporal, y aquí en esta hay sesiones, aquí puede de pronto causarse lesiones de anomia. Entonces es el área 37 en este sector, más baja, ¿sí? Por acá en esta parte, más o menos, área 37. Tenemos también el lóbulo occipital, y el lóbulo occipital ya le corresponde a área 17, 18 y 19. Estas procesan los estímulos visuales. 17, 18 y 19, lo observamos aquí en esta parte. 17, 18 y 19, aquí está contrario. 17, 18 y 19, en este sector. Entonces, aquí lo trasladamos y lo observamos en este punto. Volvamos este acá. Y es más o menos en esta área de aquí. El área 17 es el área visual principal. Área 17, esta de acá, con el cursor. Área 18 y 19 son las áreas visuales de asociación secundarias, donde se produce estas 18 y 19, donde se produce el procesamiento visual. Es una región de la corteza cerebral tanto en humanos como en primates. Esto fue definido en 1909 por el Dr. Brodmann según la disposición y organización de las células cerebrales que contiene. Por eso, las diferentes partes de la corteza cerebral están involucradas en diferentes funciones cognitivas y conductuales. Por eso, muchas de esas áreas cerebrales tienen sus propias estructuras internas y complejas. Un ejemplo son las áreas visuales. En las áreas visuales, los mapas son retinotópicos. Esto significa que reflejan la topografía de la retina. La capa de neuronas activadas por la luz que recubre la parte posterior del ojo. También en este caso, la representación es desigual. La fóvea, el área en el centro del campo visual, está muy sobrerepresentada en comparación con la periferia. Por eso, la corteza cerebral primaria está ubicada en el área 17 de Brodmann, que la podemos ver acá en la pantalla.
y es el principal receptor de entrada directa de la parte visual del tálamo. También están las áreas auditivas, que es el mapa principal del tono tópico. Los sonidos se analizan de acuerdo con la frecuencia, es decir, tono alto, fuerte o tono bajo, por áreas auditivas subcorticales. Y este análisis se refleja en la zona auditiva primaria de la corteza. Al igual que con el sistema visual, hay una serie de mapas corticales tonotópicos, cada uno dedicado a analizar el sonido de una manera particular. Así es, como vemos aquí en esta imagen, existe un área auditiva primaria y una área secundaria. Y es por esto que se define o se analiza el nivel auditivo subcortical según tono alto frente al tono bajo. Entonces acá encontramos la primera área auditiva y la secundaria. Vamos a hablar de la localización funcional según el lóbulo cerebral. El lóbulo frontal contiene las áreas implicadas en el funcionamiento cognitivo, el habla y el lenguaje. El área 4, Que estamos aquí viendo en la pantalla, corresponde a la circunvalación precentral o el área motora primaria. El área 6, que está seguida, es el área motora premotora o complementaria, y el área 8 es anterior a la corteza premotora, facilita los movimientos oculares y participa en los reflejos visuales, así como en la dilatación y constricción de la pupila. Las áreas 9, 10 y 11 se encargan de los procesos cognitivos como el razonamiento, el juicio, pueden denominarse colectivamente inteligencia biológica, incluida la función ejecutiva. como vemos en la pantalla, las áreas suelen estar seguidas según su función, es decir, tanto las visuales como 17, 18 y 19 las vemos seguidas, 4, 6 y 8, 9 también las vemos seguidas, usualmente se encuentran como agrupadas en un mismo conjunto según la ubicación del cerebro. Continuamos con el lóbulo parietal. Las áreas del lóbulo parietal desempeñan un papel en los procesos somatosensoriales. Encontramos el área 3, el área 2, el área 1, que están ubicadas en la corteza sensorial primaria con el área 3 por encima de las otras dos. Estas son áreas somastéticas, lo que significa que son las principales áreas sensoriales para el tacto, la propiocepción y pues también la sinestesia. También las áreas 5, 7 y 40 se encuentran detrás de la corteza sensorial primaria y se consideran áreas de asociación presensorial donde se produce el procesamiento somatosensorial. A su vez, el área 39 es la circunvolución angular. Entonces también aparece el lóbulo temporal, que es con las áreas ya involucradas en el procesamiento de la información tanto auditiva como semántica, así como la apreciación del olfato se encuentra en el lóbulo temporal. El área 41 es la circunvalación de Helsch, el área auditiva primaria. En el área 42 se encuentra inmediatamente inferior, la encontramos acá, al área 41 y también está involucrada con la detección y reconocimiento del habla. El procesamiento realizado en esta área de la corteza proporciona un análisis más detallado que se realiza en el área 41. También encontramos que las áreas 21 y 22 son las áreas de asociación auditiva. El área 37 por su parte se encuentra en la parte posterior inferior del lóbulo temporal y las lesiones aquí pueden causar anomia. Encontramos también el lóbulo occipital, que contiene las áreas que procesan los estímulos visuales. Por ejemplo, el área 17 es la encargada del área visual principal. Las áreas 18 y 19 son las áreas visuales de asociación secundaria donde se produce el procesamiento visual. En general, la corteza cerebral es la capa delgada del cerebro que se cubre con una porción externa. Esta capa mide de 1.5 milímetros a 5 milímetros de cerebro y consiste en bultos plegados llamados circunvoluciones que crean profundos surcos o fisuras llamados surcos y está recubierta por las meninges. Hay que recordar que usualmente las infecciones en las meninges pueden llegar a hacer que un individuo pierda sus manos, sus piernas, da fiebres altamente intensificadas. También se puede perder la capacidad del habla, la capacidad auditiva y la capacidad cognitiva en las personas. Bueno, encontramos la corteza motora, que es la principal fuente de fibras motoras del tracto piramidal. En ella se establece una sinapsis directa con las neuronas motoras en el tronco encefálico y la médula espinal. Esto permite los movimientos motores finos.
Se encuentra en la parte posterior del lóbulo frontal, justo por delante de la corteza somatosensorial. Y se pueden distinguir en cada hemisferio las siguientes partes. Está, bueno, el área motora, que equivale a un área sensorial primaria. También están las áreas premotoras, que son las que equivalen a un área de asociación unimodal. Contienen dos zonas, el área premotora y el área motora suplementaria, que podemos ver acá en la imagen. Tanto la corteza auditiva primaria, el área de boca, corteza prefrontal, premotora, motora primaria, somatosensorial primaria, área de Wernicke y corteza visual primaria. El área motora primaria se ha identificado varias áreas premotoras anteriores a la corteza motora. Están interconectados con la corteza motora y en conjunto constituyen un grupo altamente interactivo de áreas motoras en la corteza cerebral. El área motora primaria también se encuentra en circunvolución precentral, tanto medial como lateral, y ocupa el área 4 de Brodmann, que vemos acá también en pantalla, en los diferentes. Está hiperdesarrollada y contiene células piramidales gigantes de Betz, que son las neuronas más grandes del sistema nervioso central de los mamíferos. Envían las órdenes para que se ejecuten los movimientos voluntarios y de igual manera establece órdenes motoras de cuándo y cómo se deben mover los músculos. Es preciso también contarles que hay una organización topográfica, es decir, el cuerpo está representado, al igual que la corteza somestésica, de manera contralateral e invertida. Por eso la superficie cortical mayor se dedica al control de las partes del cuerpo que requieren una precisión motora mayor, como las manos, la boca y los labios, y lo podemos ver acá en la imagen. Acá encontramos el área motora primaria, el surco central, y cómo desde el cerebro se envían las acciones para poder mover cada parte del cuerpo. Y el surco central está identificado los diferentes movimientos de las partes que vemos en pantalla. También la estimulación produce en la parte contralateral movimientos aislados de un músculo o de un pequeño grupo muscular, como la flexión de un dedo y cosas que una persona no puede evitar. La lesión unilateral completa de esta área provoca hemiplegia, o sea, la parálisis del cuerpo, del lado contralateral del cuerpo. En las áreas premotoras se encuentra justo delante del área motora primaria y corresponde al área 6 y 8 que tienen la corteza premotora en la parte lateral y la corteza adicional en la parte medial de la corteza. Bueno, las áreas premotoras controlan usualmente la corteza motora primaria, asimismo el área premotora suele participar en la programación de respuestas motoras cuando se hacen movimientos guiados por un estímulo externo, por ejemplo, un sonido muy, muy fuerte o alguna cosa que sea externa. El área motora suplementaria interviene en la programación y coordinación de movimientos complejos como la coordinación bimanual. Las áreas premotoras también dan lugar a fibras piramidales. La estimulación de estas áreas produce los movimientos lentos que afectan a grandes grupos musculares y movimientos descritos como posturas, como por ejemplo girar la cabeza, mover el tronco, girarse a cada lado. También hay tres áreas de asociación multimodal que son las siguientes. En primer lugar, la corteza parieto-occipitotemporal, cabeza prefrontal, corteza de asociación límbica. Y esas son las tres. Entonces, en primer lugar, la corteza parieto-occipitotemporal es aquella que se encuentra en las zonas de intersección entre los lóbulos parietal, occipital y temporal y corresponde a las áreas 39 de Brodmann, la 40, la 19, también que está acá, que es de las visuales, la 21, la 22, la 37 y la 39, para finalizar. La corteza prefrontal incluye todas las partes de la corteza frontal que están por delante de las áreas motoras. Corresponde a el área 9, el área 9, 10, 11 y 12 de Brodmann en la parte de la corteza junto con la asociación parieto-occipitotemporal que más se ha desarrollado en los primates, especialmente en los humanos. También sabemos que la corteza límbica es la que se localiza en el lóbulo temporal por la parte lateral de los lóbulos frontal, parietal y temporal. Por la parte medial corresponde aproximadamente a las áreas 11, que vemos aquí en pantalla, la 38, que también está aquí en pantalla, 23, 24
y 28. Reciben gran parte de sus entradas desde el arch y paleocórtex y áreas relacionadas, y están relacionadas directa con los procesos de memoria y de emoción. Por otra parte, las áreas corticales del lenguaje están en el hemisferio dominante especializadas y se dividen en dos, en el área motora o expresiva del lenguaje y en el área sensorial o perceptiva del lenguaje. En primer lugar, el área motora o expresiva del lenguaje se encuentra en el lóbulo frontal y se denomina el área de Broca, que lo encontramos acá, que es el 44 y el 45, y es la que hace la programación motora para la generación del lenguaje. El área sensorial o receptiva del lenguaje contiene dos áreas, el área de Wernicke, que es el área 22 de Brodmann, que se encuentra aquí casi un poquito abajo de la mitad, que está en la parte superior del lóbulo temporal, y el área posterior al lenguaje, el área 39, ubicada en la parte posterior del lóbulo parietal, y es la que hace la comprensión del lenguaje o la que está involucrada con la comprensión del lenguaje. Y para finalizar este video colaborativo hablaremos de las lesiones en las áreas premotoras, que fue la lesión que decidimos explicar. Una lesión en las áreas premotoras produce una alteración de la secuencia normal de la activación de los músculos durante algún movimiento. Es por esto que muchas veces se observa un deterioro de la capacidad para ejecutar de alguna manera apropiada cualquier habilidad motora aprendida sin que exista una parálisis. A esta lesión se le llama apraxia. Los hay de muchos tipos. Por ejemplo, una lesión en las áreas premotoras puede llegar a impedir que una persona utilice un objeto de uso cotidiano o haga movimientos cotidianos como lavarse los dientes, peinarse, abrir una puerta con una llave. Las causas de la apraxia son ocasionadas por el daño cerebral. Cuando la apraxia se desarrolla en una persona que previamente era capaz de llevar a cabo diferentes actividades, se denomina como apraxia adquirida. Las causas más comunes de la apraxia adquirida son un tumor cerebral, afecciones que causan empeoramiento gradual del cerebro y del sistema nervioso, enfermedades neurodegenerativas, la demencia, los accidentes cerebrovasculares o una lesión cerebral traumática. La apraxia también se puede observar en el nacimiento. Los síntomas aparecen a medida que el niño va creciendo y se va desarrollando, y la causa pues es desconocida. La apraxia del habla con frecuencia se presenta junto con otro trastorno del habla llamado afasia. Dependiendo de la causa de la apraxia se puede presentar muchos otros problemas del sistema nervioso o del cerebro. También cuando esta lesión afecta el lenguaje en un individuo también se le llama agrafía, que es cuando una persona, como bien lo indicábamos antes, o sus palabras no coordinan con lo que escribe o con lo que piensa o con lo que lee, por ejemplo en voz alta. Los síntomas de la apraxia, bueno, en una persona es incapaz de integrar los movimientos musculares correctos. A veces se usa una palabra o una acción completamente diferente a la que la persona se propone hablar o hacer. Las personas con frecuencia pues son conscientes del error. Los síntomas abarcan desde la distorsión, se repiten o se omiten sonidos del habla o palabras, la persona tiene dificultad para juntar palabras en un orden correcto, esforzarse para pronunciar palabras correctas. También las palabras más largas pueden ser mucho más difíciles de usar. También la capacidad para usar frases cotidianas o dichos breves puede implicar algún problema, y también habrá una habilidad para escribir, mejor habilidad para escribir que para hablar. Otra es de usar permanentemente algunas veces, capacidad para usar frases cotidianas o dichos breves. Otras formas de la apraxia que abarcan. También está la apraxia bucofacial o urofacial, está la apraxia ideatoria, la apraxia ideomotora o la apraxia cinética de las extremidades, y cada una de ellos pues depende de la parte del cuerpo que no puede ejecutar una acción. Entonces, este fue nuestro video colaborativo. Agradecemos escucharnos y hasta luego. Chao.